Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Cada miércoles de ceniza comenzamos una nueva cuaresma y le pedimos al Señor que nuestra vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos y que inauguran el camino hacia la Pascua. Es una oración de la misa de un domingo de Cuaresma. El Concilio Vaticano II resume en qué consiste este periodo litúrgico, diciendo que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia, entregados con más intensidad a oír la palabra de Dios y a la oración. Es una definición que trae recuerdos milenarios con la memoria o preparación del bautismo, porque al comienzo, en los primeros tiempos del cristianismo, en este periodo se preparaban los que se iban a bautizar en la vigilia pascual. Todavía ahora pues se ha revivido esa costumbre y por eso se dice que prepara para el bautismo. En muchas ocasiones los que pueden lo hacen en Roma con el Papa, a veces son 20, 30 o así. Y agrega una faceta importante del periodo cuaresmal: la escucha de la palabra y la oración, que son puntos concretos que el Papa León XIV recordó en su mensaje para este año. Consideremos en nuestro diálogo con el Señor la definición de Cuaresma que ofrece el Papa: el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y las distracciones cotidianas. Es otra manera, podemos decir, de recordar el bautismo, cuidando la fe, no tanto evitando perderla, sino recuperando su impulso. Es un buen enfoque positivo de avance. El diccionario dice: volver a tomar lo que antes se tenía, ¿no? Recobrar, recuperar. Una manera de crecer en esa fe es centrando el corazón, evitando su dispersión. Entonces es una invitación a la mudanza, a la conversión, a la preparación para acompañar a Jesús en el misterio pascual. San José María escribe en Cristo que pasa, que tiene una homilía para el primer domingo de Cuaresma muy recomendada. Hace falta sin duda una nueva mudanza, una lealtad más plena, una humildad más profunda, de modo que, disminuyendo nuestro egoísmo, Cristo crezca en nosotros, como dice San Juan Bautista: conviene que Él crezca y que yo disminuya. Bueno, te pedimos, Señor, en nuestra oración ese primer regalo, el don de la conversión, desde la humildad profunda, desde el reconocimiento de nuestra condición de pecadores. Señor, que nos hagas mejores hijos tuyos, que nos des la gracia para acercarnos más a ti en estos 40 días. Y entonces, para lograrlo, la liturgia nos ofrece un itinerario. Recordemos que la Cuaresma, con sus 40 días, recuerda de modo simbólico otros periodos similares en la historia de la salvación. 40 fueron los días del diluvio y los de Moisés en el Sinaí, una especie de retiro antes de recibir las tablas de la ley.
40 fueron los años que el pueblo de Dios peregrinó en el desierto. 40 fueron los días que Elías caminó hasta el monte Horeb y que Jonás predicó en Nínive 40 días. Pero sobre todo, 40 días fue el tiempo que Jesús estuvo en oración y ayuno en el desierto. Entonces es muy lógico que la Iglesia, como Madre Buena, nos invite a nosotros a estar también un periodo igual preparando ese camino hacia el Calvario para celebrar después la Pascua. En el mismo sentido, el Papa León XIV comenta que todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. Es un tiempo, pues esta vez ha empezado pronto, ha llegado temprano el tiempo de la Cuaresma, quizás todavía tenemos el impulso de la Navidad y entonces el año todavía no está muy avanzado y no estamos cansados, pero bueno, nos va a ser un muy buen momento para renovar nuestras ansias de hacer bien la oración, dejarnos alcanzar por la palabra de Dios, acogerla con docilidad de espíritu. Es un regalo que le pedimos al Señor, que el Espíritu Santo nos ayude a ser más dóciles, a captar más fácilmente lo que el Señor nos quiere decir y sobre todo a responder con coherencia, ¿no es cierto? Existe, por tanto, un vínculo, sigue diciendo el Papa, entre el don que hace Dios de su palabra y el espacio de hospitalidad que le ofrecemos, ¿no? La acogida de su mensaje. Pues de nada sirve emitir un mensaje si no hay receptor o el receptor no lo acoge. Entonces, hay un vínculo entre el don de la palabra, el espacio de hospitalidad y la transformación que ella realiza. San José María le gustaba hablar de los medios de formación como un retiro. Decía, un medio de formación y de transformación. No es simplemente ir y estar sentado, sino que aquello suponga un cambio. Es como una manera también de entender una oración bien hecha. Una oración bien hecha lo transforma a uno. Puede ser que sea una transformación pequeña. Recuerdo alguna convivencia con don Javier Echavarría que nos decía, bueno, que volváis con algún cambio, aunque sea persignarse mejor, pero bueno, que uno mejore, ¿no? O que voy a hacer mejor una norma de piedad, o que voy a ser más apostolado, o bueno, que sea una gran conversión, ¿no? Que sea un cambio radical. Vínculo entre el don de la palabra, el espacio de hospitalidad y la transformación que ella realiza. Por eso el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo. Bueno, el Papa es como muy, no sé, mucha fenomenología diríamos, pero escuchar. Es recordarnos la importancia de la escucha. Estamos en un mundo como que va tan deprisa que no da tiempo para sentarse a escuchar, sentarse a pensar, acoger el don de la palabra. Están dos personas hablando y una le llega un mensaje al reloj. Antes sacaban el celular, entonces ahora ya, pero estás hablando conmigo o estás mirando el reloj, ¿no? Y entonces pasa eso, que la gente no se escucha, ¿no? Y con menos todavía escuchar a Dios. Entonces estos 40 días, dijéramos, como para hacer silencio, ir al desierto, es la idea del desierto, de apagar un poco tantas notificaciones. Hace muchos años, pues los pastores recomiendan que un buen ayuno en Cuaresma es ayuno de redes sociales. Hace muchos años un sacerdote gringo me decía que en el club juvenil, allá en Washington creo, habían puesto ayuno de Facebook. Por eso que hace muchos años, porque ahora ya Facebook es solo de viejitos. Pero hace unos años alguno ponía, voy a dejar las redes y me voy a dedicar a las redes de Cristo. Bueno, lo que sea en ese sentido, acoger la palabra, escuchar, ¿no? Escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Entonces la primera idea para recobrar el impulso de la fe y centrar el corazón es acoger la palabra de Dios, dejar que nos transforme. Ya vamos a ver que en estos días
La Iglesia hace un esfuerzo grande para hacer toda una catequesis maravillosa en la liturgia de la palabra de cada misa diaria. Pues bueno, que este proceso de escucha nos consolide en el propósito de negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz de Jesús y seguirlo como discípulos suyos. Entonces el Papa centra su mensaje en dos grandes facetas: escucha, como hemos visto hasta ahora, y ayuno. Luego veremos que la escucha es doble y así volveremos a la dimensión triple de la Cuaresma tradicional. Escucha en primer lugar, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. De hecho, dice San Pablo, la fe viene del oído, de hablar y el otro escuchar, ¿no? La catequesis, la conversación, el diálogo. En estos días salió por ahí todo un libro nuevo sobre el Papa Francisco, que mucho de su pastoral era el diálogo, el escuchar, el comentar, el estar atento al otro, el acoger, el misericordiar, bueno, toda una serie de dimensiones, pero ¿qué es esto? Es muy cristiano, ¿no? El diálogo. En primer lugar, el diálogo con Dios y luego el diálogo con nuestros hermanos. Pero en primer lugar, acoger la palabra de Dios, escuchar al otro. Que esa disposición de escucha manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Dios ha escuchado, es el primero que escuchó en la historia de la salvación al pueblo que clamaba y nos escucha ahora. Pero también quiere que lo escuchemos a Él. Pues la amistad es esto, ¿no? El diálogo, el uno habla, el otro escucha, el otro habla, el uno escucha. Es un Dios que nos atrae, dice el Papa, que hoy también nos conmueve con los pensamientos que hacen vibrar su corazón. Todos sabemos, ¿no?, que una oración bien hecha, pues uno escucha pues lo que el Señor dice. El Señor lo golpea a uno a veces con una frase fuerte, hiriente o retadora, o que insinúa un ejemplo, una actitud de Jesús, de un apóstol, de María, de un santo. Él nos conmueve con los pensamientos que hacen vibrar su corazón. Por eso la escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. Pues, por ejemplo, el cardenal Sará sacó un libro sobre el silencio. En Camino hay un punto que dice: el silencio es el portero de la vida interior. Hay por ahí algún poema que habla de toda pasión apagada. Pues en el Evangelio aparece y en el Antiguo Testamento que la vida de oración se simboliza con subir al monte. O sea que hay un esfuerzo de apartarse de lo ordinario, de ascética, de que cuesta, de que hay que poner empeño y de que hay que buscar a Dios, ¿no? Que hay que esforzarse por estar con Dios. También la montaña no deja de tener ese sentido también moderno de que en la montaña no entran las redes, ¿no? Y es una de las cosas buenas que hay a veces cuando uno está en la montaña, no hay señal. Entonces, pues para algunos es un drama, ¿no? Estar 2 horas sin señal, entre otras cosas para los papás. A mí me ha pasado una vez que estuvimos en un paseo y entonces estábamos metidos en la montaña y efectivamente ni cuenta se da uno viendo la belleza del mundo, de la creación. Pero cuando empezamos a entrar a la civilización, pues grandes escándalos familiares, pues porque además estos eran unos tatabrones ya profesionales jóvenes, que es que lleva 4 horas sin manifestarse, ¿no? Así es, ¿no? Pues no, estamos 4 horas pensándolo muy bien, ¿no? Pues bueno, pasa esto, ¿no? A veces la Cuaresma es un tiempo que nos recuerda la importancia del silencio, del recogimiento, del diálogo con Dios, de escuchar su palabra, de cortar con las redes. No pasa nada que no esté 1 hora con el celular apagado. Esta señal con Dios siempre hay, ¿no? Es así, no necesita redes. Y entonces, el periodo cuaresmal es especialmente rico para esa educación de la escucha, sobre todo en el ciclo A, que es como el ejemplar. Incluso en los otros ciclos, en el B y el C, a veces pues está previsto que se puede algunos domingos, aunque ahí está un evangelio concreto, pero si uno quiere puede usar el de la, pues porque son unos evangelios muy significativos, como veremos a continuación. Son 5 domingos. Entonces uno puede mirarlos. En cada domingo hay una lectura del Antiguo Testamento, una epístola y un evangelio.
Y entonces están muy bien distribuidos, porque hay una lectura, dijéramos, en vertical, que va como una catequesis que comienza con el Génesis, con la creación, y termina pues ya con la promesa de la vida eterna. Y si uno lo mira en horizontal, siempre ha pasado que la lectura del Antiguo Testamento se relaciona con el Salmo y en la Cuaresma con mayor motivo con la epístola y con el Evangelio. Entonces las tres lecturas no son cada uno por un lado, sino que cada una se relaciona. Por ejemplo, el primer domingo veremos la creación y el pecado original. Luego San Pablo dirá, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y el Evangelio qué son? Las tentaciones de Jesús, que vence la llamada al pecado, que no cae en el pecado. En el Evangelio, en el Génesis, Adán y Eva caen en el pecado, en el Evangelio Jesús vence el pecado. Y esa es la primera semana. La segunda, ya que ha pasado creación y pecado, viene la vocación de Abraham. San Pablo habla de la vocación y la iluminación. Y vemos a Jesús cumpliendo su vocación en el monte Tabor. Tanto que el Padre dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y él habla con Moisés y con Elías de su vocación a morir en el Calvario. Hablaban de su éxodo en Jerusalén. El domingo tercero, ya vamos avanzando. Ya hubo creación y pecado, ya hubo vocación de Abraham, ahora está Moisés en el desierto con el agua de la roca. San Pablo dirá que ya no es agua, sino el Espíritu derramado en los corazones, el don de Dios, y Jesús habla con la samaritana del agua de la vida. Entonces, en el Antiguo Testamento Moisés saca agua de la roca, en el Nuevo Testamento Jesús habla de su pecho, del cual brotará agua que emana hasta la vida eterna. ¿Ven qué relaciones tan bonitas hay? En el cuarto domingo ya hemos hablado de la vocación de Abraham, de Moisés, ahora viene David, la unción de David, el pastor que es ungido como rey, sucesor de Saúl. Y el apóstol habla de la iluminación que hace Cristo por el bautismo. Y Jesús, esa iluminación la hace en el milagro del ciego de nacimiento, que se acerca a la luz del mundo. Y por último, en el quinto domingo, Ezequiel hace la promesa de la vida, San Pablo habla del Espíritu que habita en nosotros y ya Jesús resucita a Lázaro. Entonces, hemos hecho lectura vertical, lectura horizontal, esto lo explican pues los tratados de liturgia, pero pensaba, incluso uno puede decir la diagonal, que es el colmo de la catequesis maravillosa, y es que comienza con la creación, con el pecado original como misterio de la iniquidad humana, y concluye en la redención por la muerte de Jesús en la cruz, y en la resurrección de Jesús como el misterio de la caridad divina. Entonces es una gran catequesis que la Iglesia se empeña en ayudarnos a ver el misterio central de nuestra fe. Tan misterio central es que no solamente preparamos con 40 días, estamos la Semana Santa y ya después seguimos otros 50 días más como dándole vueltas a todo lo que significa que Jesús haya resucitado. Pero bueno, quedémonos en estos 40 días que estamos comenzando. La actitud de Jesús hacia los más necesitados, que hemos visto representados por la samaritana, el ciego y Lázaro, nos invita a un aspecto concreto de la escucha. Les decía que el Papa habla de 2 puntos, escucha y ayuno. Pero en realidad la escucha es como doble, escucha de Dios, escucha del hermano. Y entonces así son las 3 facetas tradicionales del tiempo cuaresmal, que se remontan a la piedad tradicional judía. Por eso el Evangelio del miércoles de ceniza habla de un mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. Cuando vayas a orar, ora en lo secreto. Cuando des limosna, que tu mano izquierda no se entere lo que hace la derecha. Y cuando hagas penitencia, pues que no se note. Entonces está hablando de las 3 facetas: oración, misericordia, penitencia. Y el Papa pues nos dice, escucha a Dios, oración, escucha al hermano necesitado, misericordia, y ayuno, que ya lo veremos cómo. Entonces, el mensaje del Papa pues nos ayudará mucho a vivir con novedad esta Semana Santa. Escuchar como Él, dice el Papa León, hasta reconocer, y aquí se cita a sí mismo en la Dilexite, ese documento que sacó el año pasado,
en continuación con un borrador que le ha dejado el Papa Francisco. El Papa Francisco había escrito la Dilexit Nos, que era el corazón de Jesús, y luego escribió la Dilexit Te, que habla del amor a los necesitados y a los pobres. Entonces aquí nos recuerda el Papa, pues que son los que ya pasó de moda, eso es vigente, ¿no? Y en Cuaresma, con mayor razón. Hasta si escuchamos a Dios y escuchamos a los demás, reconoceremos que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela nuestra vida siempre, constantemente, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y especialmente a la Iglesia. Aquí en esta casa, pues la semana pasada estuvimos en un barrio muy pobre, distribuyendo mercados, llevando la comunión, la confesión, saludando, estando un rato con esas personas. Una manera muy concreta de preparar la Cuaresma, esto que también la Iglesia habla de la comunicación cristiana de bienes. Invita a la generosidad con campañas concretas, con unos damnificados, con unas diócesis más pobres, con gente más necesitada. Generalmente a lo que invita es que aquellas donaciones, esas limosnas, sean fruto de nuestros sacrificios, de nuestras privaciones. Entonces uno dice, pues voy a tomar menos de esto, o me voy a ahorrar este gasto o este lujo, y eso, o este vicio, ¿no? Pues que un cigarrillo, lo que sea, esto lo dono o lo doy como limosna para las personas más necesitadas. Así nos ponemos en órbita de esa práctica cuaresmal por excelencia, además de la oración, que es la misericordia. En concreto, el dar limosna, que nos ayuda a preparar la Pascua mediante el desprendimiento de las cosas terrenales. A veces será en casa ceder la bicicleta, el televisor, el computador, una camisa para el hermano menor, y otras examinar cuántos elementos que nos sobran les hacen falta a otros, o disminuir los gastos suntuosos y algunos en apariencia necesarios, o colaborar con la Iglesia en sus necesidades, de tal modo que vivamos lo que dice el prefacio de la misa. Al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos haces imitadores de tu generosidad. Pero es conveniente ir al fondo, ¿no? Contemplar la entrega del Señor por nosotros y disponernos a imitarlo por medio de la caridad con los demás hijos de Dios. Esa será una de las maneras de recordar nuestro bautismo, cuando el Señor nos hizo miembros de su familia, de la Iglesia, hermanos de todos los hombres. Y entonces hemos dicho, escucha de Dios en la oración, en la palabra, escucha de los hermanos necesitados con la misericordia y la limosna, y por último, ayuno. Es lo que pedimos en la oración colecta de la misa. Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión, como decíamos al comienzo. Que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Le pedimos a Dios que no decaiga nuestro deseo de vivir esa cuarentena de sacrificio, de mortificación, de austeridad, como el mejor modo para entrenar nuestra voluntad en la respuesta afirmativa a sus peticiones, como hacen los futbolistas que hacen la pretemporada y se cansan. Bueno, ahora ya se modera más, pero hay que preparar los músculos pues para el esfuerzo que va a haber en el tiempo de combate, de campaña, de ligas. Pues igual nosotros, San Pablo dice, también nosotros es una competencia, y así como los atletas entrenan tanto para ganarse una medalla de metal, porque pues de oro no es, pues nosotros tenemos que competir más todavía, porque nuestra medalla, la que estamos peleando, es la imperecedera, la de la vida eterna. La imposición de la ceniza del miércoles es una manifestación externa de esas disposiciones interiores. Ir y que nos pongan la cruz en la frente, ir por ahí por la calle, todos orondos con esa cruz, pues es una manifestación práctica. En algunos casos se ve más y es muy bonito, pero es decir, creo en Cristo, ¿no? Y esto en nuestra sociedad es muy bonito ver pues cómo todo el mundo pues se empeña en llevarla. Pero hemos de hacer el esfuerzo de lograr que sea una manifestación externa de una actitud interior. El sacerdote, al bendecir la ceniza, dice unas palabras que nos pueden iluminar para nuestras determinaciones. Dice, que el ejercicio de la penitencia cuaresmal nos obtenga el perdón de los pecados. Otro propósito, ¿no? La confesión. Y una vida nueva a imagen de tu Hijo resucitado.
con las mortificaciones, con el ayuno, con el servicio, con la limosna, iremos desagraviando al Señor por nuestros muchos pecados y por los pecados de todos los hombres a lo largo de los tiempos, pero además la penitencia nos renueva por dentro, nos asemeja al Señor que llegó a la resurrección por el camino del Calvario. El Papa cita a San Agustín, como es obvio, que dice que como en la medida en que uno se evita necesidades, como que se ensancha el alma y le cabe más deseo, pues el deseo de Dios. Deja uno de apetecer cosas materiales, la carne, el dulce, la comida abundante u opípara, que en algunos casos caracteriza, y entonces esos espacios los llena uno de Dios. Esa es la idea de la Cuaresma. Tomar la cruz del Señor sobre nuestros hombros por medio de la penitencia exterior y también de la mortificación de los sentidos externos y de las potencias internas. Como rezamos en el prefacio de la misa, has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas. Me preguntaban en una clase que di sobre esto para la diócesis de Zipaquirá, que esto cómo se aterrizaba y que San José María cómo lo vivía. Y entonces pues les respondía que San José María, el criterio que daba era más que grandes penitencias extraordinarias, ¿no? Voy a subir a Monserrate, voy a recorrer de rodillas toda la catedral hasta el altar, que bueno, puede ser que en algún caso venga bien al alma, es la penitencia ordinaria, pero constante, en la vida cotidiana. Las penitencias que nos lleven a cumplir bien nuestro deber. Una buena penitencia de Cuaresma es llegar a tiempo a la oficina, o prender el computador a la hora que es, que si el trabajo empieza a las 8, no es a las 8:02, la penitencia es 8:00, incluso 7:58, 8 en punto, Señor, aquí estoy, empezando a trabajar para ofrecértelo. O penitencias que nos ayuden a vivir mejor la vida en familia. También ahí contaba que últimamente me ha servido para ver qué le pide Dios a un alma, en el ambiente, por ejemplo, de las personas casadas. Padre, ¿qué más? ¿Qué hago? ¿Qué me sugiere? ¿Qué dice tu esposa? No, que lave los platos. Pues lava los platos, es la mejor penitencia. Pues que organice las cosas, que cambie los pañales. Bueno, entonces lo que Dios también nos habla a través de lo que hay en la casa, ¿no? Que hay que hacer un arreglo, que hay que aportar más. Todo esto nos ayuda y podemos aprovechar este rato de oración para concretar algunas mortificaciones, además de la abstinencia de carne, los viernes de Cuaresma y del ayuno del miércoles de ceniza y del Viernes Santo. Sacrificios que nos ayuden a servir a los demás, a trabajar mejor, a negar nuestros caprichos, etc. Se trata de una muestra exterior del cambio interno que deseamos dar durante los 40 días que la liturgia nos ofrece para preparar la Pascua, acompañando a Jesús en su camino al Calvario. Y alentados por lo que nos dice el sacerdote cuando nos impone la ceniza, meditemos que somos polvo y al polvo hemos de volver. Ahora pues con lo de la cremación queda todavía más claro, pues, una cajita ahí de nada, uno que se cree tanta cosa y el non plus ultra, cae ahí una cajita de nada, ¿no? Puro polvo, ¿no? Vasija de barro, como decía la canción. Arrepintámonos y creamos en el Evangelio. Y entonces terminemos con una idea que da el Papa, un reto, ahora que estamos en tiempos de retos. Pues el Papa nos plantea un reto para esta Cuaresma, una manera específica de vivir el ayuno, que igual no es tanto de comidas, sino ayuno de la lengua. Dice, si la Cuaresma es tiempo de escucha, el ayuno constituye una práctica concreta que dispone a la acogida de la palabra de Dios. Bueno, también puede haber ayuno de música o de videos, de TikTok, que eso sí puede ser para muchos una penitencia durísima. La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético, antiquísimo e insustituible en el camino de la conversión. Precisamente porque implica al cuerpo, hace más evidente aquello de lo que tenemos hambre y lo que consideramos esencial para nuestro sustento. Y entonces invita al reto que les comentaba. Una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Evitar maledicencias, evitar difamaciones, evitar chismes, diríamos. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes,
al juicio inmediato, como dice San Pablo, el que juzga es el Señor, a hablar mal de quienes están ausentes y no se pueden defender, a las calumnias. Bueno, otra cosa es que uno hable de una persona para ayudarla, ¿no? Pero es como dice alguno que dice, yo no he hecho indirectas, no soy como otros, ¿no? Esforcémonos en cambio por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad en la familia, entre los amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación, en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y de paz. Ese es el reto que nos propone el Papa, hablar bien de la gente. Como diría San José María, si no puedes alabar, cállate. Pues concluyamos entonces acudiendo a la Virgen Santísima, ejemplo de seguidora de Jesús hasta el Calvario, le pedimos que nos alcance esa gracia que el Papa León pide este año. La gracia de vivir una cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados. La fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás. Y que nuestras comunidades se conviertan en lugares donde el grito de los que sufren encuentren acogida y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y diligentes para contribuir a edificar la civilización del amor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.